Querido auditorio, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como sabrán, este podcast fue pensado para publicarse cada lunes y lo confieso, no he cumplido. Durante semanas enteras no ha habido capítulos nuevos que presentar. Algunos amigos me escribieron por WhatsApp para preguntar si había abandonado el proyecto o si había pasado algo personal. Lo más fácil sería dar excusas, exceso de trabajo, cansancio, falta de tiempo, incluso hasta falta de inspiración, pero no sería la verdad, o al menos no toda la verdad. La realidad es un poquito más complicada. Hace meses recibí mensajes extraños a través de mis redes, breves, mal escritos, algunos con faltas de ortografía bastante notorias, cosas que me hicieron pensar en una broma o quizá tal vez en un intento de extorsión o de fraude, de esos que abundan últimamente. Porque también da la casualidad que desde hace unas semanas me han llegado avisos en Facebook de que alguien quería ingresar a mi cuenta y también, cosa extraña, a mi celular han llegado llamadas de números desconocidos internacionales. Pero justo en los mensajes que recibí en Twitter y algunos a mi correo había algo raro. Un tono que no correspondía a la típica estafa o intento de fraude. Eran mensajes que parecían querer advertirme algo, casi como si alguien, desde el amparo del anonimato, intentara pasarme información que nadie más debía conocer. Les comparto el primer mensaje. En Tlatelolco hay un departamento sellado. Nadie entra desde hace más de 10 o 15 años. Cuando llueve se escuchan niños llorando. No investigues. Un mensaje como este, sin contexto, sin saber quién lo envía y sin que el mensaje me dijera de quién se trata, lo habría borrado sin pensarlo dos veces. Pero llegaron más mensajes. Segundo mensaje. Ese departamento fue usado para cosas bien feas, no solo drogas. Palo Mayombe. Hay grabaciones de la policía que nunca se hicieron públicas. Debo confesar que Palo Mayombe es algo que muy pocas veces había escuchado antes. Es un término que a muchos les sonará exótico, casi hasta folclórico. Pues bien, esto del Palo Mayombe se trata de una especie de religión o culto afrocaribeño, me parece, que son de la misma familia o al menos del mismo contexto geográfico y cultural de quienes practican lo que se llama vudú o santería. Una práctica que siempre se realiza, se realiza muchas veces en secreto en muchas ciudades del continente. Pero en México, cuando este nombre aparece en un expediente policíaco, casi siempre está ligado a otra palabra, violencia. Y lo más grave, también está ligado a delincuencia. Esa es la razón de la falta de podcasts de cada lunes. Me puse a investigar un poco sobre estos mensajes que recibí. El departamento en cuestión está en una de las unidades de Tlatelolco, una unidad habitacional, clausurado desde mediados o principios de la década de los 2000. Oficialmente, el expediente habla de un doble homicidio nunca resuelto, 2 vecinos que entraron y no salieron vivos. Se sospechó de narcomenudeo, se mencionó a un grupo o una célula pequeña que operaba en la zona. Hasta ahí, aparentemente, un caso más dentro de la normalidad macabra y decadente de la ciudad. Pero en los documentos internos, en las notas de los primeros policías que acudieron a la escena, hay ciertas anomalías. Hay frases como la siguiente. En el audio ambiente se registran sonidos que no corresponden con la escena. Y otra frase extraña. Posiblemente contaminación por interferencia externa. Traducción, grabaron algo ahí que no estaba o que no debería de estar ahí. Se trataba de llantos infantiles, intermitentes y un poquito difícil de notarlos bien. Lo inquietante es que en la escena no había niños, ni cuerpos, ni vecinos reportando menores desaparecidos en el lugar, solo 2 adultos asesinados. Y aún así, las grabaciones contienen sollozos. Al entrevistar a algunos de los pocos residentes de la zona que aún viven ahí, en ese edificio, lo que escuché fue todavía más perturbador. Vecinos que recuerdan movimientos extraños poco antes de la clausura. Hombres que entraban con cajas negras, velas y tambores. También hay testimonios que hablan de rituales y la palabra repetida, Palo Mayombe.
Hay quienes dicen que ahí no solo se vendía droga, que en ese lugar se hicieron sacrificios. Hay también algunos pocos que dicen que niños desaparecidos en los alrededores terminaron dentro de ese departamento. Nada de eso está en los registros oficiales, pero los rumores, las voces de algunos vecinos, los fragmentos de archivos que no cuadran, dibujan un rompecabezas más inquietante. En el periodismo hay líneas que uno debe evitar cruzar, por ejemplo, cuando el rumor amenaza con devorarse y sobrepasar la evidencia. Pero aquí no era solamente un rumor, aquí había pruebas, había grabaciones y las escuché. No las puedo reproducir todavía, no por el momento, pero lo diré así, lo que se escucha evidentemente no estaba en la escena original. No hay forma de explicar cómo es que en medio de una inspección forense se registraran llantos de niños. Y bueno, ese fue el inicio de lo que en este capítulo 11 de Radio Ocelote les voy a presentar. Este es el expediente, tal vez abierto, aunque cerrado por las autoridades. Este es el expediente del departamento abandonado en Tlatelolco. Lo que van a escuchar a lo largo de este programa forma parte de un archivo que no debería estar circulando fuera de las instancias judiciales y de seguridad pública. El documento, según la fuente que me lo entregó, pertenece a una carpeta de investigación de hace más de 20 años. Fue redactado en términos técnicos, muy impersonales, pero hay algo en él que incluso leído en voz alta transmite una sensación que va más allá de lo legal. Este es el informe filtrado. Se confirma localización de 2 cuerpos sin vida en el interior del departamento 4B, edificio denominado Chihuahua, unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco, delegación Cuauhtémoc, JC-CUH-03. Ambas víctimas son menores de edad. Restos colocados al interior de un recipiente metálico con muestras visibles de oxidación prolongada, con evidentes signos de combustión parcial. Se observan velas negras consumidas, restos óseos de animales y objetos rituales asociados a prácticas de tipo santería. En la pared principal, símbolos trazados con líquido posiblemente hemático, aún sin clasificar. El hallazgo coincide con reportes vecinales de ruidos extraños durante la madrugada y olores fétidos provenientes del inmueble clausurado. Se recomienda ampliar investigación hacia posibles vínculos con narcomenudeo en la zona. Cuando recibí este fragmento pensé que era falso, pero tras comparar el lenguaje y el formato con otros documentos oficiales, entendí que al menos a la observación el documento era real. Lo perturbador aquí es que nunca hubo una nota pública sobre este doble asesinato. Ni un encabezado, ni una declaración de prensa, ni un titular, ninguna nota roja, ningún fragmento en ningún periódico de la época, como si se hubiera borrado de golpe. En entrevistas con vecinos, algunos me dijeron que en ese departamento se escuchaban golpes, discusiones y movimiento incluso después de haber sido sellado por la policía. Una vecina, que me pidió no ser grabada, me aseguró haber escuchado risas de niños. Y repito, el departamento lleva años vacío. Lo que llama la atención en este documento que les acabo de leer es la referencia a objetos rituales de tipo santería. Pregunté a un antropólogo que se especializa en el estudio de religiones populares y él me explicó que algunos elementos coinciden con prácticas de palo mayombe. Aquí hablamos de un culto de origen africano del Congo, que en México ha sido relacionado en ocasiones con grupos criminales, sobre todo cuando buscan algún tipo de protección espiritual para el tráfico de drogas. Lo que aparece descrito en el archivo, un caldero metálico, huesos, símbolos de sangre,
se corresponde con lo que en este culto llaman nganga, esta especie de preparación ritualista. Normalmente se usa para invocar espíritus o pactar con ellos. El detalle inquietante es que aquí no se trataba de animales. No tengo pruebas de que fueran narcomenudistas, pero sí registros de que en esa época varios grupos de la zona se disputaban el control de Tlatelolco, y no es nada descabellado pensar que en ese escenario un grupo usara el terror simbólico y psicológico como herramienta de poder. Ahora bien, lo que no aparece en el documento, pero sí en los mensajes que me hicieron llegar, es todavía más extraño y perturbador. Según esa fuente, en las grabaciones de la primera inspección policial se escuchan llantos infantiles, llantos y lloriqueos que, de acuerdo con los peritos presentes en ese momento durante la investigación, nunca ocurrieron en el momento de la diligencia. Intenté conseguir esas grabaciones, pero no lo logré. Sin embargo, uno de los agentes que estuvo en la investigación aceptó hablar conmigo de manera anónima. Por cuestiones de protección de la fuente no presento la grabación, pero me dijo que jamás olvidó esa noche y usó estas palabras. El llanto no venía de ningún lado. Era como si la cinta lo inventara sola. Pues bien, hasta aquí los hechos comprobables y los testimonios. En este punto de la investigación ya no puedo separar lo que es real de lo que raya la esfera de lo paranormal. Lo que sí sé es que la carpeta desapareció, que el inmueble permanece actualmente clausurado y que cada tanto alguien asegura escuchar desde la calle, incluso desde adentro del edificio, ese mismo llanto. En la siguiente parte de este programa voy a contar lo que encontré al revisar directamente el edificio. Porque sí, efectivamente, estuve ahí adentro. Y les advierto, lo que vi ahí fue suficiente para convencerme de que esta historia no es solo un rumor urbano. No es la primera vez que camino por Tlatelolco. Incluso una de mis mejores amigas vivió casi toda su vida allí y varias veces íbamos a algún barcito con los amigos de la universidad. Pero confieso que esa noche llegué al edificio con la sensación de que estaba entrando en un espacio clausurado no solo por la policía, sino por el tiempo mismo. El edificio, con sus paredes manchadas de humedad y grietas que parecían cicatrices, se veía como un bloque de concreto maldito en medio de la ciudad. Conseguí el acceso por una entrada lateral, un candado roto y una puerta oxidada que llevaba años sin abrirse. El olor fue lo primero que más llamó mi atención. Era una mezcla de polvo, de humedad, de encierro, de un poco de basura y algo más. Había algo penetrante, era un aroma metálico parecido al hierro. Caminé por pasillos desiertos, con las luces de los postes exteriores filtrándose apenas por algunas ventanas con vidrios quebrados. Cada sombra parecía más espesa de lo normal. Debo agregar que me sorprendió el relativo buen estado de conservación de todo el lugar. A pesar de mostrar las evidentes huellas del tiempo, parece que de tanto en tanto le dan buen mantenimiento. Sin embargo, a pesar del buen mantenimiento y a pesar de que está en medio de una de las ciudades más ruidosas del mundo, debo de decir que estar ahí solo de noche es algo que no recomiendo. Al llegar al departamento clausurado, me encontré con un viejísimo sello policial de plástico adhesivo. Estaba parcialmente arrancado, casi totalmente arrancado, despintado, desteñido, como si alguien lo hubiera retirado a la fuerza. La puerta se dio con un pequeño empujón y entonces vi lo que muchos vecinos solo habían intuido desde lejos. Adentro las paredes estaban obviamente muy sucias, muy percudidas, despintadas, pedazos de pintura
e incluso pedazos de yeso pues prácticamente desprendiéndose, cayéndose en el suelo. Ahí se veían los pedacitos de pared, pero algunas estaban cubiertas con rayones desdibujados, manchas que alguna vez tal vez fueron sangre seca y que el tiempo había convertido en trazos marrones. En la sala, con muebles también destrozados, unos sofás muy viejos y muy sucios, había un caldero metálico oxidado. Estaba rodeado de velas consumidas, algunas totalmente, algunas más a la mitad. Entre ellas había plumas de aves que intuyo por la forma y color pertenecieron a pues lo que alguna vez fue una pobre gallina. También había fragmentos en el piso muy pequeñitos, casi como astillas, de algo que parecía de un material poroso, grisáceo y ligeramente blando, no muy blando, pero sí un poco blando al tacto, muy parecido a huesos de pollo tal vez. También había botellas de vidrio, de esas de refresco, con manchas ocres en el fondo. Tomé bastantes fotos, no las publicaré aquí por respeto a las víctimas, pero puedo describirlas. Lo que más me impresionó fue un dibujo a mano alzada, un rostro infantil que no respetaba dimensiones, ni perspectiva, ni profundidad, lo que le daba un aspecto, la verdad, bastante macabro. Apenas era un esbozo hecho como con carbón, pintado sobre la pared junto a la ventana que da a la calle. No había firma ni nada que lo explicara, solo estaba ahí, como observando. Un testigo clave en esta investigación es un antiguo policía de la zona, retirado hace más de 10 años. Aceptó hablar conmigo con la condición de no revelar su nombre. Esto fue lo que me dijo. Ese caso se cerró porque así convenía. Había gente arriba que no quería escándalos. Se manejó como si fueran ajustes de cuentas entre narcos y drogadictos. Nada más. Pero lo que vimos esa noche mis compañeros y yo no era nada normal. Había restos que no supimos catalogar. Y cuando escuchamos alguien que estaba llorando, o varios que estaban llorando, lo escuchamos en las grabaciones que hicimos, pues todos nos miramos sin decir nada y pues era como admitir algo que no entendíamos. También hablé con una mujer que vivió en el edificio durante esa época. Me pidió que no grabara su rostro ni su voz, pero aceptó contarme algo fuera de micrófonos. Ella asegura que semanas después del hallazgo, un grupo de jóvenes comenzó a entrar al departamento durante las madrugadas. Nunca supo si eran curiosos, delincuentes o seguidores de algún culto, pero afirma esta señora que tras esas visitas varias veces despertó con el sonido de niños corriendo por el pasillo, aunque al abrir la puerta no había nadie. El expediente desapareció, el caso nunca llegó a tribunales ni a medios, pero el eco de esos crímenes siguió vivo en las paredes de ese departamento. Lo más inquietante es que en mi visita también hice una prueba sencilla. Dejé mi grabadora encendida en medio de la sala por casi una hora, tal vez 1:05, 1:10, mientras revisaba pues lo que había ahí en el departamento. Cuando ya estaba de regreso en mi casa para escuchar el material, me encontré con un detalle que todavía me cuesta explicar. Entre el ruido ambiente y mis propios pasos, hay un instante, un par de segundos apenas, donde se escucha con claridad la voz de un niño. Dice una sola palabra, traté de limpiar el audio para escuchar con claridad lo que decía, pero no lo entendí bien. A lo más que entendí es que decía algo así como mamá. Lo más intrigante o lo más preocupante es que obviamente no había nadie más conmigo
y nadie estaba afuera de los departamentos en ese piso. En el periodismo aprendemos a diferenciar hechos de interpretaciones, sucesos de opiniones. Aprendemos a nombrar lo que se puede comprobar y a descartar lo que parece fantasía. Pero en este caso, cada intento de explicarlo me acerca más al mismo lugar. ¿Dónde termina la evidencia criminal y dónde comienza lo que no se puede explicar, a pesar de que esté ahí? Los crímenes cometidos en ese departamento de Tlatelolco son reales. Hubo sangre, hubo cuerpos, hubo gritos, hubo sufrimiento. Hubo detenidos que después desaparecieron entre trámites y sobornos. Eso está documentado, aunque no aparezca en ningún archivo público y aunque los archivos que me fueron proporcionados al realizar una solicitud de información estén censurados. Pero lo que vino después, las grabaciones con voces que nadie escuchó en el momento, las visiones reportadas por vecinos, los símbolos rituales o los símbolos vudús o de santería pintados en las paredes, todo eso no cabe en una carpeta de investigación. Y sin embargo, no podemos negarlo, porque negar sería cerrar los ojos al hecho de que hay una violencia en México que no solo destruye cuerpos, sino también deja cicatrices en la memoria colectiva. Esos rituales, si los llamamos así, pueden ser vistos como teatro macabro de narcomenudistas, o como el intento desesperado de invocar fuerzas que ni ellos entienden del todo. Lo que me obsesiona es que al revisar todo el material noté un patrón. En cada grabación, en cada testimonio, siempre aparece la figura de un niño. Un llanto, un dibujo, una voz, un recuerdo. Como si la violencia que se ejerció ahí no hubiera terminado con la muerte, sino que se hubiera transformado en una especie de presencia, una huella que no se puede borrar, que está ahí, deslavada, pero ahí sigue. Por cierto, uno de los nombres que aparecen en el archivo, relacionado como uno de los victimarios, está o estaba emparentado con un jefe de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal en aquel entonces. Tal vez lo paranormal no es más que eso, la memoria insistente de lo que el poder quiere olvidar, lo que nadie quiere reconocer vuelve disfrazado de fantasma. Quizás esa es la lección de este expediente, que hay crímenes tan oscuros que rebasan los límites de la justicia, y cuando el Estado no puede o no quiere castigar a los responsables, es la propia realidad la que se deforma, la que se distorsiona, como si buscara equilibrio. Ahí nace el mito y ahí nace también el miedo colectivo. He contado esta historia con la seriedad que merece, no para alimentar supersticiones, sino para recordar que detrás de cada fenómeno extraño hay una verdad social que arde en silencio: impunidad, corrupción, sufrimiento, vidas rotas. Y si en ese departamento siguen resonando voces, tal vez no son fantasmas, tal vez son reclamos, o tal vez sí son espíritus. Muchas gracias por sintonizar un programa más del podcast Radio Ocelote. Les pido por favor que le den like, que se suscriban al canal tanto en YouTube como en Spotify. Compartan los programas que más les gusten. Déjenme algún comentario si les gustó o qué les gustaría escuchar. Y bueno, pues hasta aquí llega este capítulo. Muchas gracias. Sean muy felices, tengan muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Adiós.